Nos solucionó el problema. Vamos a orar, hermanos. Bienvenidos en esta tarde, noche ya. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, quien es nuestro Dios, quien es nuestro Señor, quien es nuestro Rey, quien es nuestra esperanza, nuestro refugio, Señor, nuestra seguridad. Venimos a decirte, Dios, gracias por el día de hoy. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias por la seguridad de salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y venimos a suplicar, Señor, en la noche de hoy que podamos ser edificados por tu palabra, que podamos ser animados por tu palabra, que el propósito con el cual se está haciendo estas clases se cumpla, Señor, y no seamos simplemente oidores, Señor, sino que estas verdades, Señor, penetren profundamente en nuestros corazones, Señor, y nos permitan ser realmente instrumentos de bendición para otros, ser instrumentos en tus manos, Señor, y permite en el nombre de Cristo Jesús que cada día más personas, Señor, vengan a conocer el verdadero evangelio. Oramos en el nombre de Jesús por todas las personas que queriendo estar no pueden, Señor, por motivos diversos, Señor, entre esos sabemos que el clima está afectando en algunas zonas de la ciudad, pero te damos gracias porque nosotros hemos podido llegar hasta aquí, Señor, y te pedimos que nos guíes. En tu santo nombre, Señor Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, casi que no podemos retomar clases con ustedes, ha estado bastante complicado, pero bueno, aquí estamos. Entonces les cuento lo que vamos a hacer el día de hoy. Al final les doy información de lo que nos resta del año, lo que podemos hacer, y continuamos, ¿vale? Entonces, bibliología, yo espero que hayan hecho sus lecturas, sus talleres en la plataforma, eso queda registrado. En el día de hoy vamos a avanzar con la segunda parte de la clase de bibliología. La última vez estuvimos mirando la importancia como tal de la escritura, estuvimos viendo el canon bíblico, estuvimos viendo cómo se conformó la escritura, la certeza que tenemos de que la escritura que tenemos el día de hoy es fiel copia de los manuscritos, de las autógrafas originales, y lo que vamos a hacer el día de hoy es comenzar a explorar algunos aspectos que son importantes en cuanto a la doctrina de las escrituras, lo que en teología sistemática se conoce como bibliología, ¿de acuerdo? Entonces hoy vamos a comenzar con lo que tiene que ver con la inspiración de las escrituras. Entonces, el objetivo de la clase de hoy, vamos a dedicarle todo el tiempo a estudiar y a trabajar y a ahondar sobre la inspiración de las escrituras, y esperamos que con base en lo que aprendamos en la noche de hoy, lo otro que tiene que ver con bibliología, es decir, la autoridad de las escrituras, la inerrancia de las escrituras, la suficiencia de las escrituras, pues sea mucho más digerible, es algo más práctico, pero le vamos a dedicar estas 2 horas, un poco menos de 2 horas, a el tema de la inspiración, porque todo cae o se sostiene en la medida en que tengamos un correcto entendimiento de esta doctrina de la inspiración de las escrituras, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier pregunta que tenga, levanta su mano y con gusto vamos a ayudarle, vamos a tratar de resolver algunas inquietudes. Entonces, vamos, tengo abierto aquí Deuteronomio, pero ese no es el texto que estamos viendo el día, eso estaba abierto ahí en mi Biblia, para que no sé qué es que vamos a mirar ahí el día de hoy. Entonces, cuando hablamos de inspiración de las escrituras, tenemos que comenzar a pensar en cuál es la implicación de esta verdad, cuál es la implicación de decir que las escrituras son inspiradas por Dios. Y uno de los textos que para nosotros es fundamental es Timoteo, la carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 en adelante, pero especialmente 16 y 17. Llega hasta el 19 la explicación, pero es en estos 2 versículos donde Pablo hace esta declaración: toda la escritura es inspirada por Dios. Y luego comienza a hablar de que es útil, es una herramienta útil para corregir, para animar, para preparar al obrero de Dios para que lleve a cabo toda buena obra. Pero el punto fundamental nuestro es la inspiración. Ahora bien,
Cuando hablamos de inspiración, tenemos que pensar en otro término que va a ser fundamental en la noche de hoy, y ese otro término es revelación. Entonces, una cosa es hablar de la inspiración de las Escrituras, decimos que las Escrituras son inspiradas por Dios, pero cuando hablamos de que son inspiradas por Dios, a veces nos perdemos un detalle, y es, ¿son inspiradas con qué propósito? Entonces, lo que quiero que tengamos claro es que la inspiración tiene más que ver con el proceso mediante el cual Dios revela su voluntad y se revela a sí mismo, que con la revelación misma. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, cuando hablamos de la inspiración de las Escrituras, no estamos hablando de la revelación de Dios, sino de la manera en que Dios ha traído la revelación. Entonces, la revelación de Dios, la revelación de quién es Él, el conocimiento de Dios, viene a través de la inspiración de las Escrituras. Es el proceso mediante el cual Dios se ha, revelado a sí mismo. Entonces vamos a trabajar el día de hoy mucho en este tema de la revelación, de manera que sea mucho más sencillo entender lo de la inspiración. Pero entonces el propósito fundamental de la clase es que podamos llegar a ver que las Escrituras son la revelación especial de Dios. Y si se dan cuenta, ahí le acabo de sumar otra palabra. ¿Cuál fue? Especial de Dios. Entonces hablamos de inspiración, que es el medio por el cual Dios ha revelado, pero entonces ya les dije la revelación especial de Dios. Entonces vamos a corrernos para acá y vamos a comenzar a trabajar acerca de esto de la revelación de Dios como tal. Entonces, lo primero que tenemos que entender es la gran diferencia que existe entre Dios y el hombre, partiendo de la base de las Escrituras. Pero la primera diferencia que tenemos entre Dios y el hombre es que Dios es ¿quién? El creador, y el hombre es la criatura. Por definición, eso va a marcar grandes diferencias, y una de las diferencias tiene que ver con cuál es el conocimiento que el hombre puede tener. Entonces, por definición de que el hombre es la criatura y Dios es el creador, nos deja ver que Dios tiene como creador un conocimiento y una sabiduría que son infinitas, son superiores a las del hombre. Sabemos por la propia Escritura que la sabiduría de Dios es infinita. Pero aún por propia definición, si Dios es el creador y nosotros las criaturas, Él sabe más que nosotros, de todo. Y es importante eso, porque no solamente Dios se diferencia del hombre en que Él es el creador y el hombre la criatura, sino que Dios es trascendente a toda su creación, porque Él es el creador no solamente del hombre, sino de todo. Es decir, que no hay nada ni nadie que se pueda equiparar en conocimiento a Dios. ¿Es esto claro, hermanos? Eso es necesario conocerlo para poder entender eso. Entonces, la humanidad, hablando inclusive de manera en conjunto, la humanidad no puede conocer completamente lo que revela la creación de Dios, acerca de Dios, fuera de las Escrituras. Es decir, la única manera en que podemos interpretar y entender la creación de Dios, lo que esta creación nos dice acerca de Dios y acerca de sí misma, no es posible fuera de lo que Dios revela acerca de esa creación y de sí mismo en las Escrituras. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de decir básicamente? Que exclusivamente a través de la Biblia, a través de las Escrituras, el hombre finito puede comenzar a tener conocimiento del Dios infinito. ¿Sí lo estamos entendiendo? Entonces, la creación nos va a dejar ver cosas. Ahorita vamos a hablar un poco de eso, pero son las Escrituras las que nos ayudan realmente a conocer al Creador. Fuera de la revelación de Dios de sí mismo, no podemos conocer exactamente quién es Dios, aunque la propia creación es una manera, es un medio en que Dios se revela a sí mismo. Vamos a profundizar un poco más acerca de esta realidad que acabamos de decir. Pero hasta aquí hay alguna pregunta, porque vi algunas caras que hicieron así como,
¿Sí? ¿Estamos bien? Ok, sigamos. Carlos. Ujú. Ok, acabas de establecer otra verdad, y la otra verdad es que nunca vamos a tener la sabiduría, el conocimiento pleno de la mente de Dios, porque nosotros somos criaturas. Pero lo que queremos enfatizar es que fuera de la Escritura no hay manera en que podamos conocer verdaderamente al Creador. Es decir, Dios se revela a sí mismo. Entonces las Escrituras son básicamente la revelación especial de Dios. Pero Dios no se ha revelado solamente de esa manera. Entonces, la palabra revelación para nosotros se va a volver importante para lograr comprender por qué es importante la inspiración de las Escrituras. No sé si me estoy haciendo comprender. Dios es el creador. Nosotros somos las criaturas. Pero Dios es un Dios relacional y entonces Él se comunica con su creación, transmite a la creación quién es Él. Pero la única forma en que nosotros vamos a poder conocer que lo que creemos de Dios es verdaderamente lo que Dios dice es a través de la certeza de la inspiración divina de las Escrituras. Es decir, que lo que dice la Biblia acerca de Dios realmente lo haya dicho Dios y no Lucas, y no Pablo, y no Jeremías. Entonces allá vamos a llegar al punto de la inspiración de las Escrituras. Pero antes de pensar en la inspiración de las Escrituras, necesitamos entender cuál es el propósito de la Biblia. Entonces no simplemente defendemos la inspiración porque sí, sino qué papel juega la inspiración de las Escrituras en el propósito de la Escritura como tal. Porque el propósito de la Escritura no es ser inspirada por Dios. Ese es el mecanismo por el cual se lleva a cabo el propósito de las Escrituras, que es, en ese sentido que estamos en bibliología, la revelación especial de Dios. Entonces, bueno, déjenme, avanzamos un poquito para que las caras que están mirándome extrañadas ya no sigan mirando extrañadas, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de revelación, vamos a estar viendo dos tipos de revelación que encontramos de manera primaria. Entonces, estas dos son la revelación general de Dios y la revelación especial de Dios. Entonces, Dios se revela a su creación, porque es un Dios relacional. Entonces, eso es importante, el que nos comienza a hablar de atributos divinos, que lo vamos a estudiar después, de quién es Dios, cómo es Dios. Él podría perfectamente haber creado todo y alejarse, haber creado todo y simplemente mantenerse como un espectador o intervenir, pero no revelarse a su creación. Sin embargo, uno de los atributos de Dios es que Él es relacional, Él se relaciona con su creación. Dios participa activamente con su creación, interactúa con su creación. Ahora, la manera en que Dios se ha manifestado o se ha revelado a sí misma la podemos calificar o clasificar en dos: general y especial. Entonces, ¿por qué Dios se revela a sí mismo? El Nuevo Testamento nos habla de algo básico. Dice que todo fue creado por medio de Él, por Él y para Él. Es decir, todo lo que Dios crea, lo crea para manifestar su gloria. Entonces, Él se relaciona con su creación para recibir gloria. ¿Sí lo vamos viendo? Ok. Entonces, en revelación general, entonces podemos pensar, número uno, es un testimonio. Las dos son testimonios. ¿Son testimonios acerca de quién? De Dios. Muy bien. Entonces, todo cuando estamos pensando en revelación, estamos pensando en Dios. La general es el testimonio que Dios da de sí mismo por medio de la creación de sus criaturas. Aunque suene redundante, pero eso es así. Y cuando hablamos de sus criaturas, tenemos que recordar que nosotros como seres humanos no somos las únicas criaturas de Dios. Entonces, hay más criaturas de Dios. Todo lo que vemos y no vemos son creación divina y caben allí. Entonces, es la revelación que Dios da de sí mismo a través de la creación. Entonces, vamos al Salmo 19 para que entendamos un poco más esto.
que eso lo estudiamos en hermenéutica, ya hace varios años con ustedes, cierto tiempo. Y lo que dice el autor en el Salmo 19, versículo 1, 2, 3 y 4, ¿qué dice? Número 1, los cielos proclaman la gloria de Dios. ¿Se acuerdan? Eso es un paralelismo sinónimo. ¿Se acuerdan? El firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Entonces, lo que estamos viendo en el Salmo 19 nos ayuda a entender el propósito de la creación, el propósito de los cielos, el propósito del firmamento. ¿Y cuál es ese propósito? Proclamar la gloria de Dios. La gloria hace referencia a la honra, a la importancia, a la trascendencia del sujeto al que se le está asignando la gloria. Entonces, lo que estamos viendo acá es que Dios se revela de manera general, revelación general, en su creación. Cuando un hombre, cuando una mujer, inconversos, ateos, que no tienen ni la menor idea acerca de Cristo Jesús, levantan su mirada hacia el cielo y ven la luna o ven el sol, ven las estrellas, ven el cielo azul, ven las nubes, eso los lleva a pensar en, uno, lo pequeños que ellos son, los debe llevar a pensar en lo asombroso que es el firmamento, cuando piensan en las constelaciones y en todo lo que hay más allá. Tienen la sensación, y eso viene para todos, de que hay algo más grande, de que hay alguien más grande. Es decir, que los cielos buscan hablar acerca del creador de los cielos. Dios se manifiesta a través de su creación. Entonces es un testimonio que Dios da acerca de la creación. Y Dios ha puesto en el hombre un sentido de eternidad y un sentido de que hay algo más. Por eso, si ustedes estudian antropología, van a encontrar que todas las tribus, todos los imperios, todos los gobiernos, todas las culturas, civilizaciones, tienen la idea de la trascendencia. Están pensando en que hay algo más, hay algo más. Venimos con ese sentido de eternidad. Y es tan asombroso los cielos, son tan asombrosos los cielos, son tan asombrosas las estrellas, el sol, la luna, todo lo que vemos, que terminan adorándolos. Entonces el hombre termina muchas veces postrándose en idolatría delante del sol, de la luna, de las estrellas, del agua, de las montañas, porque son asombrosas, y son asombrosas precisamente porque están desplegando la gloria de Dios, están dando testimonio. Miren lo que dice el versículo 2, ¿qué hacen? No cesan de hablar día tras día. ¿Qué dice el versículo 3? Hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. Pero ¿qué dice el versículo 4? Sin embargo, aunque su voz jamás se oye, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Es decir, la presencia de la creación es un testimonio vivo del Creador. Entonces, eso es lo que estamos comenzando a entender de revelación general. Es una revelación que es universalmente accesible a todas las personas, y ese es un detalle importante de la revelación general de Dios. ¿Por qué? Porque todas las personas, independientemente del lugar donde vivan, de la situación en la que vivan, han podido tener acceso a la creación de Dios. Y esa creación de Dios revelada y manifestada vienen a convertirse en motivo de juicio por no reconocer al Creador. ¿Qué es lo que Pablo nos va a decir en Romanos? Los condenan, no son inocentes, porque la revelación, la creación, habla del Creador, y sin embargo los hombres han preferido adorar la creación antes que al Creador. Entonces el punto de la revelación general es cómo Dios se ha manifestado a sí mismo, se ha revelado a sí mismo a través de su propia creación. Entonces vamos a ver algunas cosas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, ¿cómo conocemos a Dios a través de la revelación general? Número 1, cuando examinamos la inmensidad del espacio, cuando los científicos estudian a detalle cada partícula pequeña del universo, del cosmos, aquí dentro de nuestro planeta,
de las estructuras moleculares, nos debemos sentir, o más bien somos llamados básicamente a reconocer el poder de Dios, la grandeza de Dios, la sabiduría de Dios para hacer cada cosa, cada detalle. Uno mira los colores de la naturaleza, uno ve un árbol, las formas de las hojas, la forma de los troncos, ve los colores de los animales, el pelaje, todo lo que puedan tener, y realmente no queda otra cosa sino que asombrarse de lo perfecto de la creación, pero buscando siempre hablar de quién, del Creador. Podemos pensar en la inmensidad del océano, es otro ejemplo, lo profundo del océano, el sonido de las olas del mar cuando llegan y rompen frente a la playa, y podemos pensar en la escritura que dice, Dios le dijo a las olas, de aquí no pasarán, le dijo al mar, tus impetuosas olas, y vemos el poder de Dios, ver el mar. Nosotros tenemos la oportunidad, que estamos muy cerca, ver la inmensidad del mar, nos habla de la inmensidad del Creador, tanta vida que hay allí. La dinámica, por ejemplo, del ciclo del agua, que hidrata la tierra, el poder para preservar la vida que tiene el agua, nos da una idea acerca de la bondad del Creador, porque si Él no envía la lluvia, perecemos. Si Él no envía la lluvia, las cosechas no van a poder cosecharse, valga la redundancia, y eso nos deja ver la bondad del Creador. Y si seguimos pensando en el ejemplo del agua, vemos que la lluvia, y lo declara la propia Escritura, cae en el campo de los justos o de los que creen en Dios, y cae en el campo de los que aborrecen a Dios. ¿Y qué nos deja ver eso de parte de Dios en su creación, en su revelación general? Misericordia de parte de Dios, porque está también alimentando a sus enemigos. ¿Qué más vemos? La bondad de Dios también. ¿Qué más podemos ver? Su fidelidad, ¿ok? Porque Él es fiel, Él sustenta su creación. Vemos su soberanía, vemos el amor de Dios por toda su creación, aún por sus enemigos. Entonces, el punto de la revelación general es ayudarnos a comprender parte del carácter de Dios. Es decir, si ustedes se dan cuenta, desde la revelación general se puede construir teología. Desde la revelación general podemos construir una doctrina acerca del carácter de Dios. Entonces es importante que podamos ver ese tipo de cosas. Cuando pensamos en la manera en que transcurren los días, cuánto tiempo le toma a la Tierra girar sobre su propio eje, entonces podemos ver la perfección. A medida que la ciencia avanza, uno sabe que si la Tierra está 1 kilómetro más cerca del Sol, nos achicharramos, y 1 kilómetro más lejos en su eje, nos congelamos. O sea, hay una cosa perfecta. La altura del monte más alto de la Tierra es el lugar hasta el cual un ser humano puede respirar. O sea, hay una cantidad de cosas que muestran la perfección de Dios. Y desde cada aspecto de la creación, nosotros podemos llegar a ver un aspecto del carácter y de la persona de Dios. Y nuevamente, como lo dice el Salmo 19, ¿cuál es el propósito de esto, de la creación? Proclamar la gloria de Dios. Eso lo podemos ver. Ahora, otra manera que complementa la revelación general de Dios, porque pues, acabamos de hablar de todo lo que está fuera del hombre, todo lo que está alrededor del hombre, pero es el propio ser humano. Entonces vamos a ver cómo también en el ser humano podemos evidenciar esta revelación general de Dios. Entonces pensemos en algo. Déjenme aquí. Entonces tenemos el testimonio de la creación, para que nos quede aquí. Ahí estuvimos hablando de la naturaleza, ¿de acuerdo? Pero aquí vamos a hablar acerca del hombre. El hombre mismo hace parte de la revelación general de Dios. La sola existencia del hombre hace parte de la revelación general de Dios. Y aquí vamos a pensar en la conciencia. El conocimiento y el entendimiento del bien y del mal. Una de las cosas asombrosas que nos dejan ver la revelación general de Dios y de su carácter como juez es que los seres humanos normalmente tenemos el mismo concepto de que algo es bueno y algo es malo.
Si usted, vuelvo al ejemplo de la antropología, normalmente cuando se hacen estudios antropológicos, todas las civilizaciones condenan lo mismo. El robo es malo en todas las civilizaciones. El asesinato es malo en todas las civilizaciones. Y alguien puede decir, pero Juan, ofrecían niños en sacrificio. Ellos ahí no lo veían como asesinato, lo veían como una ofrenda a sus dioses. Pero el asesinato era condenado. Entonces, lo que usualmente es malo en una tribu, en una civilización, lo encontramos como también malo en otra civilización. Los que somos padres o los que han lidiado con niños pequeños, saben que los niños saben lo que es malo aunque nadie les haya dicho que es malo. Ellos tienen una conciencia, una revelación general de Dios que les dice, eso que estás haciendo es malo. Y por eso todo papá sabe que cuando hay mucho silencio en la casa, hay niños pequeños, hay peligro. Y si usted ha hecho el ejercicio y cuando hay mucho silencio y uno se acerca al cuarto y uno entra, se asustan. Aunque nadie les haya dicho que lo que están haciendo es malo, nadie les ha enseñado, pero la conciencia los acusa. Y el Nuevo Testamento habla precisamente de eso. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 2, dice que su propia conciencia les es ley, porque cuando hacen lo bueno los excusa y cuando hacen lo malo los acusa. Entonces aquí vemos un propósito y es mostrar el carácter de Dios de que Él es el juez. ¿Por qué todos los seres humanos tenemos la misma idea de que esto es malo o esto es bueno? ¿Quién puso eso allí? Dios. Y está mostrando que Él es el que decide lo que es bueno y Él es el que decide lo que es malo. ¿Y Él por qué puede hacer eso? Es la pregunta, ¿no? ¿La respuesta cuál es? Porque Él es Dios. ¿Pero quién es Dios? Devolvámonos a nuestro estudio. Él es el creador. Entonces fíjense cómo la revelación general lo que nos va mostrando es la existencia de un creador. ¿Por qué todos los seres humanos? ¿Por qué todas las civilizaciones? Y siempre alguien dice, no, pero yo conozco uno que piensa que lo bueno es matar. Toda regla tiene su excepción allí, la perversión del hombre está manifestada, la caída del hombre. Pero de manera general logramos concluir que todos traemos el mismo chip de qué es bueno y qué es malo. Y eso viene de fábrica. ¿Cuál es la fábrica? Dios es el fabricante, o sea, lo traemos todos implantado. Eso habla de que hay alguien que nos ha creado a todos con la misma idea de qué es bueno y qué es malo. Pero al mismo tiempo, esto nos ayuda a entender que la revelación general tiene un propósito condenatorio. La revelación general acusa. Es decir, el hombre sabe que lo que está haciendo está mal y entonces desde pequeño, desde temprana edad, ¿qué hace la revelación general con el hombre? Lo acusa de su maldad, lo acusa de su rebelión, lo acusa de su pecado. Desde niños sabemos que lo que estábamos haciendo era malo. Por eso guardábamos silencio, por eso si nos íbamos a comer la merienda del otro, hacíamos en silencio. ¿Por qué? Porque sabíamos algo, nos decía y nos recordaba que eso está mal. Y ese es el punto de la revelación general. Dios ha escrito en los corazones de los hombres, es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 2, su ley. Y de eso es lo que tenemos que entender. Eclesiastés capítulo 3 nos da otro aspecto de lo que tiene que ver con la revelación del hombre. Eclesiastés capítulo 3, vamos a mirarlo para que nos quede más claro todavía. Eclesiastés 3, versículo 11. ¿Lo tenemos? Mira, ahí está en la pantalla. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Mira cómo lo está declarando. Ahorita vamos a conectar esto, cómo funciona después. Pero la Escritura nos enseña que otra de los componentes de la revelación general en el hombre es el sentido de eternidad, que lo hablamos al principio. Todos los seres humanos, todas las civilizaciones tienen el sentido de eternidad. Por eso es que tenemos pirámides en Egipto,
enterrando a los faraones con todos sus tesoros. Por eso es que tenemos pirámides en México, en parte de Centroamérica, las tenemos en Perú, y tenemos esta idea prácticamente en todas las civilizaciones que están tratando de garantizarse una buena vida. Es decir, todo ser humano que es una criatura finita sabe en su corazón que la vida no termina cuando dé su último suspiro, sino que hay algo más allá. Hay algo que viene, y bien sea que el diablo y el pecado ha desviado tanto el corazón del hombre que algunos piensan que lo que viene es vivir como cucaracha, porque va a reencarnar en una cucaracha, y algunos quieren portarse bien para no reencarnar en cucaracha, sino en un mejor animal. Todos tienen la idea de que algo viene, de que no terminamos aquí. Ese es el punto de este sentido de eternidad. Dios ha sembrado la eternidad en el corazón de los hombres, y por eso los hombres le tienen pánico a la muerte. Y por eso tratan de hacer cosas para asegurarse una buena vida futura, una buena vida eterna. ¿Lo estamos viendo? Entonces todo eso hace parte de ¿qué cosa? La revelación general. Cuando hablamos de general es porque está al alcance de ¿quiénes? De todo ser humano, sin importar dónde viva, sin importar qué estudios tenga, sin importar qué condición económica tenga. Todas estas personas, todos estos seres humanos tienen acceso a la revelación general de Dios. Ahora, uno de los problemas de la revelación general es que permanece en un estado de condenar al hombre. La revelación general le muestra al hombre que hay un creador y que nosotros somos malos. Eso es lo que muestra la revelación general. Pero no le dice nada al hombre de cómo puede reconciliarse con su creador, de cómo puede estar bien con su creador. La revelación general le habla al hombre de la eternidad, pero no le dice cómo tener una buena eternidad. Simplemente le dice que va a tener eternidad. Entonces, como no tenemos esto, vamos a necesitar otra revelación, que es la que vamos a ver ahorita más adelante, ¿ok? Entonces, algunos pensamientos que tiene el pastor MacArthur, que es el libro que estamos usando como guía para nuestra clase, que nos pueden ayudar. Número 1, en cuanto a la revelación general, el alcance de su contenido es solo conocimiento de Dios, pero no todo el conocimiento en general. Entonces, cosas que tenemos que entender de la revelación general. ¿Por qué? Porque mucha gente dice que no necesita la Biblia, que ellos experimentan a Dios. Entonces, ¿cuál es el punto? Vamos a ver que esta revelación general, aunque hace parte del propósito divino, es limitada. ¿Ok? Y una de las limitaciones es esta: solo puede darnos un conocimiento de Dios, pero no todo el conocimiento de Dios en general. Ahora, otra verdad que es importante de la revelación general es que abarca todo el tiempo, no solo algunas épocas específicas, y esto es algo bueno en la revelación general. Es decir, el sol sigue mostrando la gloria de Dios, la mostró en el siglo I, la mostró 1000 años antes de Cristo y la mostrará, si Cristo no ha venido, en 10.000 años. Es decir, la creación como tal va a seguir testificando de la gloria de Dios. Es completamente ajena a la época o a la circunstancia que se esté viviendo. Sin importar lo que esté pasando, los hombres siguen con la idea de eternidad y los hombres siguen sabiendo en sus corazones que están pecando contra Dios. Nuevamente, la revelación general se adquiere o se entiende a través de los sentidos. Es muy perceptiva, es muy sensorial. Entonces es algo que tenemos que entender, y por eso mucha gente anda buscando más experiencias que palabra. Entonces yo conozco a Dios de esta manera, vamos a ver después el peligro de esto. ¿Ok? Bueno, ¿preguntas hasta aquí? ¿De la revelación general? ¿Es claro, hermanos? Listo. Ahora bien, cuando hablamos de revelación general no estamos en bibliología, estamos completamente fuera de bibliología. En la bibliología o en la escritura vamos a poder tener la información necesaria para interpretar correctamente la revelación general, que es otro punto. Los hombres, por su naturaleza caída, pueden sacar conclusiones erradas de la revelación general. Entonces, tenemos conciencia,
que nos dice que esto está bien o esto está mal, pero tenemos deseos pecaminosos también. Y esos deseos pecaminosos llevan a que muchos acallen la conciencia, y entonces la conciencia les está diciendo que no, pero ellos dicen, pero si yo tengo este deseo, debe ser que eso está bien. Y pensemos en el argumento que más esgrimen en favor de la comunidad LGBTI. ¿Qué dicen? Ellos nacieron así. Y si ellos desean ser así, es porque está bien que sean así, porque todo su cuerpo les está pidiendo comportarse de esta manera. Según ellos no pueden ir en contra de la naturaleza. Y sin embargo, la revelación general, gracias Marlon, nos va a enseñar que Dios creó macho y hembra. Entonces no es verdad que estén yendo contra la naturaleza física de creación, sino que tienen que ir contra la naturaleza pecaminosa, y eso es algo diferente. No sé si me hago entender. Entonces puede interpretarse la revelación general de una manera equivocada, de una manera errónea, y eso es importante que lo tengamos claro. Por eso es que necesitamos la revelación especial, que es la que más nos atañe a nosotros. Con la revelación especial vamos a poder interpretar correctamente la revelación general. Entonces pusimos 3 ejemplos, y fíjense que los 3 ejemplos sacamos de la Escritura. ¿Cómo entendemos el papel del sol, de la luna, las estrellas, la inmensidad del océano, de la fuerza de los vientos y todo lo que podemos apreciar y, wow, maravillarnos y no caer en adorarles? La respuesta está que los salmos nos dicen, entre otros muchos pasajes, pero los salmos que los estuvimos estudiando, que nos dice, ellos están con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Contar la gloria de Dios, desplegar la grandeza de Dios, hablar de Dios, de sus maravillas. Entonces, la revelación especial nos va a ayudar a poner y a entender correctamente la revelación general. ¿Sí? Ok, bueno, entonces, Dios se ha revelado como la revelación general nos deja en un estado de condenación. No nos dice cómo nos podemos reconciliar con el Creador, no nos dice cómo podemos tener una buena eternidad. Dios vio necesario dar una revelación especial de sí mismo, una revelación donde no solamente sepamos que hay un Creador, sino que sepamos a detalle cómo es ese Creador, cómo somos nosotros y nuestra relación caída con Él. Entonces, eso es lo que viene a ser la revelación especial, cuando Dios se revela a sí mismo de una manera detallada. Y cuando hablamos de revelación especial, de manera práctica y primaria, nosotros vamos a estar hablando de las Escrituras, ¿ok? Entonces, algunas cosas que nos pueden ayudar. ¿Cómo Dios se ha revelado? Entonces, podemos ver primero por intervención directa en la historia de la humanidad. A veces Dios interviene de manera directa. ¿Alguien me puede citar algún ejemplo de la intervención directa de Dios en la historia de la humanidad, partiendo de las Escrituras? Cuando se le presenta a Abraham, tenemos allí una intervención directa de Dios. En el monte Sinaí es uno de los mayores ejemplos que podemos tener. Dios interviene directamente, y podemos ir un poco más atrás del monte Sinaí. ¿Dónde? ¿Quién dijo? ¿Quién? Podemos pensar en Adán y Eva, él trae juicio, está bien, pero podemos pensar no tan lejos del Sinaí. Dios intervino directamente sacando a su pueblo, las 10 plagas. Entonces la 10ª plaga es claro, es Él el que pasa y quita la vida a los primogénitos de Egipto. Entonces podemos ver varios ejemplos de la intervención directa de Dios en medio de la historia, y eso hace que Él se revele. Ahora, la intervención directa más grande de Dios en la historia, ¿cuál es? Jesús, la encarnación. Cristo se encarna, Dios mismo toma una forma de sus criaturas y va a la cruz a morir. Esa es la intervención más grande que Dios ha hecho de manera directa en medio de nuestra historia. Dios también, a veces esta revelación especial la ha dado a través de sueños. En la Escritura lo vemos, y la propia Escritura lo tiene. Ya lo nombramos ahorita, lo vamos a separar solo por la importancia, la encarnación.
Y por último, las escrituras mismas. ¿Ok? Entonces son las maneras en que Dios se ha revelado de manera especial, la revelación especial de Dios. Entonces, comencemos a notar que esta revelación especial de Dios tiene una diferencia, que ya no es global. Ya no está de alguna manera expuesta a todas las criaturas. Es decir, alguien puede decir, vale la redundancia, pero el Evangelio está allí, pero una realidad es que no todas las personas escuchan el Evangelio mientras viven. Hay una realidad con la que todavía algunos tal vez estén luchando aquí. Si no estudiaron y prestaron atención, lo veremos después en soteriología, pero la idea de una persona que nació en medio del África, en una tribu completamente alejada de la civilización, a la que nunca ha llegado un misionero y se va a ir para el infierno. Y todos los que nacen en esa tribu se van para el infierno. ¿Y cuál es la razón que se van para el infierno? Algunos pueden decir porque no les predicaron el Evangelio. Escrituralmente la razón ¿cuál es? Su pecado, su rebelión contra Dios. Porque si no tendríamos una injusticia de parte de Dios, ¿sí? Pero eso que nos comienza a decir que la revelación especial no está para todos. Ahora, pueden decir, pero está en la Biblia, está al alcance de todos. En la China no tienen Biblias en cada librería. En los países musulmanes usted no puede decir, dame 3 de estas y 2 de estas. Pregunta ya, Carlos. Por su conciencia. Romanos capítulo 2, su conciencia les va a hacer ley. Y eso es una verdad que tenemos que entender con mucha claridad, porque si no comenzamos a pensar en un Dios injusto. Y si pensamos que entonces el motivo es que rechazaron el Evangelio, entonces no deberíamos mandar misioneros, porque la gente está salva sin que conozcan el Evangelio. Entonces el Evangelio sería lo peor, porque tenés una tribu que nunca ha escuchado el Evangelio y como nunca lo escuchó, entonces Dios no los puede condenar, tienen que irse todos para el cielo. No mandemos ningún misionero, deberíamos cerrar todas las agencias misioneras. Pero el punto es que el Evangelio es la única opción que van a tener de salvación, pero si nunca lo escucharon, van a ser condenados. Y yo insisto en eso porque a mí me costó mucho aceptar esa verdad. Mi corazón peleó muchísimo con eso. Sí, pero ¿cómo? Yo puedo entender el que le hemos predicado 100 veces, pero a esa persona que nunca. Y el punto es que ahí olvidamos que no hay uno solo bueno. Todos han quebrantado la ley de Dios. Así que son culpables delante del Creador. ¿Mm? Toda persona, para ser específico, que tenga uso de razón y muera sin haber escuchado nunca el Evangelio, se va a ir para el infierno. No hay posibilidad de que no. y ya pasamos por toda Biblia. Yo tengo un pensamiento que si existiría la posibilidad de que una persona que la naturaleza o la creación le hable del Señor, y él pueda entender que existe un Dios, pueda ser salvo a través de eso. Estarías contradiciendo la revelación especial de Dios. Ese es el punto. La revelación general jamás va a salvar a nadie. Ese es el punto. Por eso es que, por eso es que es tan importante esta doctrina, que tal vez algunos han llegado a la clase y dicen, pero ya sabemos que la Escritura es inspirada por Dios. No es tan sencillo como parece, porque todavía en nuestros corazones podemos estar luchando con parte de la revelación especial de Dios. Nadie se salva por decir, tiene que haber un Dios. Estoy seguro que hay un Dios. Hola Dios, yo sé que estás allí. No sé cómo te llamas, pero aquí estoy. No se salvan por eso. Ahora, no se condenan por eso. Se condenan porque ellos han quebrantado las leyes de Dios, que las tienen escritas en su corazón.
Y entonces viene la pregunta, la objeción de siempre. ¿Y si hay alguien que ha vivido toda su vida de manera perfecta, nunca ha hecho nada malo? Estás contradiciendo lo que Cristo vino a hacer. Significa que Cristo no era necesario para una sola persona. Marlon. Pastor, pero si la salvación es por fe, y Ujú. la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Sí. Una persona de esta que nunca ha oído el evangelio, Ujú. ¿cómo ejercita su fe? No se puede salvar. Es que estás abrogando en la salvación es por fe, pero la condenación no es por falta de fe. ¿Sí lo estás viendo? Puedo tener mucha fe, pero no me puedo condenar. No, y de hecho es por gracia a través de la fe. Ahí te estás metiendo con otra cosa. Porque la salvación de hecho no es solo por fe, porque yo puedo tener fe en la silla. Es por gracia a través de la fe, pero estás hablando de la salvación, no de la condenación. La condenación lo establece, por ejemplo, Romanos capítulo 2. Entonces, ¿por qué van a ser condenados? En el infierno estas personas no van a estar. Imagínate a alguien que nació en el África, y qué bueno que pongamos esos temas, ¿no? Imagínate a alguien que nació en el África, vivió 80 años en el África, nunca fue un misionero allá, porque él vivía del otro lado del río, y el río estaba lleno de caimanes, pirañas, y misionero que intentaba llegar se lo comían las pirañas. Nunca pudo llegar un misionero. Ese hombre nunca escuchó de Dios, pero fue un hombre que tuvo una sola esposa, un hombre que no violó a nadie, que no mató a nadie, que se considera, según la ideología popular, moralmente bueno. Y llega al cielo y le dicen, bueno, te vas al infierno por haber rechazado a Cristo. Entonces alguien dice, pero ¿cómo pudo haber rechazado a Cristo? Desde el punto de vista del evangelismo no lo rechazó porque nunca lo escuchó, pero desde el punto de vista del Creador, Cristo es Dios, así que sí lo rechazó. ¿Estamos entendiendo? Esas son cosas que solo la revelación especial nos va a permitir, porque la revelación general no nos dice cómo reconciliarnos con Dios. La revelación general, cuando alguien llega a lo que dice Fernando, tiene que haber un Dios, eso es más motivo de condenación, es decir, estoy condenado, porque hay un Dios. Entonces alguien viene a decir, pero no es justo, pobrecito. Entonces tenemos que tener cuidado porque estamos diciéndole a Dios injusto. En el caso de los niños, 2 años, Por eso dije, y dije algo. En nuestra convicción en el seminario, nosotros creemos que aquellas personas que no tienen conciencia y que no podrían ser imputables y se mueren a esa edad, son salvos. Sin embargo, hay corrientes históricas en la iglesia saludables que dicen, yo no me atrevería a afirmarlo. O sea, tenemos que entender eso. Nuestra posición como seminario es infantes, y desde el momento que todavía no tengan conciencia, y ese es un momento muy difícil de determinar. Cuando decimos que un niño ya es responsable, yo he trabajado con correccionales y yo he visto niños de 8 años malísimos. No sabemos. Es decir, mi convicción es, y la comparten muchos hermanos en la fe, en la historia, la iglesia, personas con síndromes cognitivos como síndrome de Down muy fuerte que no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. Ok, tal vez son inimputables. Yo creo que son especiales en el sentido de que están allá. Yo creo que los niños abortados o que mueren en la gestación, yo creo que significa que murieron porque son salvos, no que son salvos porque murieron. Y hay una cosa importante allí, el orden cambia. Él se salvó porque lo mataron en el vientre. No, lo mataron en el vientre porque era salvo. Entonces tenemos que ver, pero hoy no estamos en soteriología, sin embargo lo que les quiero mostrar es la importancia que tiene la revelación especial, porque es la revelación especial la que nos dice cómo una persona se puede salvar. Y según la revelación especial, la única manera de ser salvo es escuchar el mensaje del Evangelio. Y si alguien no escuchó el mensaje del Evangelio, no se puede salvar. Marlon. Entonces, la salvación es del Señor, pero como lo aprendimos en el seminario anterior, al mismo tiempo responsabilidad de los Claro. solamente atañe en aquellos que ya hemos oído
Sí, no, y siempre va a ser responsabilidad del hombre. Es que eso va a ser soteriología, pero el hombre es el único responsable de su condenación. Dios es el único responsable de la salvación del hombre, o sea, es el autor de la salvación. Por eso la Biblia lo que la salvación es del Señor. O sea, el hombre no se puede salvar. Pero ¿dónde aprendes eso? ¿Dónde aprendemos eso? ¿Por qué lo podemos afirmar? ¿Dónde está eso? En la revelación especial. Entonces, allí tenemos que entender que la revelación especial es la única que nos puede ayudar a entender verdaderamente quién es Dios, cómo nos reconciliamos con Dios para poder tener vida eterna. Bueno, cuando pasa que en el concepto bíblico vida eterna es salvación, pero todos los seres humanos tienen vida eterna. Lo que pasa es que es una condena eterna. ¿Ok? Entonces, ¿cómo pasamos de condena eterna a vida eterna? ¿Claros hasta ahí? Jorge, ¿ibas a decir algo? Algo más o menos como la pregunta que quiero hacer es, Ujú. ¿se podría considerar a esas personas que están en África, que nunca le han predicado el Evangelio, un acto de soberanía del Señor como cuando uno le predica a una persona y esa persona no lo recibe? Sí. No nos gusta, pero esa es la revelación especial y Él lo dice por todos lados. O sea, me vas a pedir cuentas a mí. O sea, si quieres hacer un vaso para destruirlo y un vaso para... ¿Qué vas a hacer? Sin embargo, la realidad es que no va a haber inocentes en el infierno. O sea, lo que ustedes tienen que entender es que no va a haber una sola persona que Dios le diga, tú te mereces el cielo, pero qué embarrada que este misionero se lo comieron las pirañas. No va a pasar. En el cielo, en el infierno solo van a haber pecadores y un solo pecado amerita la condenación eterna. Ese es el punto. Y yo estoy de acuerdo con una interpretación que da el pastor Washer, y es que al fin en el infierno no va a haber regeneración. Así que en el infierno estas personas, si tuvieran la oportunidad de salir, arrepentirse, seguirían empuñando sus manos y gritando contra Dios. Pues la única forma en que no lo hagamos es porque nos cambian el corazón. Ese es el punto. Bueno, pero eso es soteriología y no estamos en soteriología. Entonces las escrituras como medio primario de la revelación especial de Dios nos van a revelar realmente el carácter de Dios. Eso es lo que vamos a comprender. La justicia de Dios, los caminos de Dios y la forma en que el hombre puede agradar a Dios. Es decir que mirando el sol yo no sé cómo agradar a Dios. Mirando el sol yo no puedo comprender la justicia de Dios en plenitud. Mirando a Dios yo no puedo comprender quién es Dios. Yo sé que hay un Dios, yo sé que hay un creador, pero no puedo comprender todo el carácter de Dios solo con mirar a el sol o a las lunas o a las estrellas como tal. Entonces tenemos que entender esa gran diferencia. Ahora, podemos trazar aquí una línea pensando en los agentes a través de los cuales Dios ha entregado la revelación general y la revelación especial, que es lo que a mí me interesa que en esta clase quede muy claro para poder después darle sentido a la inspiración. Entonces pensemos, en primer lugar, tenemos aquí la general y aquí tenemos la especial. Si pensamos en la naturaleza, que es el agente primario con el cual Dios comunica la revelación general, tenemos que los agentes de esta revelación general, que son la naturaleza, van a perecer. Puede ser un árbol muy hermoso, pero tarde o temprano se muere. Y aún el sol, la luna y las estrellas, todos van a arder. Es lo que dice la Escritura. Van a ser consumidos por las llamas, por el fuego. Sin embargo, el agente particular en la revelación especial, ¿cuál es? La palabra. Y la Escritura dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Es decir, que los agentes de la revelación general son perecederos, mientras que el agente de la revelación especial es eterno. Entonces tenemos una gran diferencia en esto y por eso nos vamos anclando en la revelación especial. En segundo lugar, tenemos que entender que entonces colocamos aquí que es perecedero. Y aquí es eterno.
En segundo lugar, la naturaleza que Dios utiliza para comunicar su revelación general está maldita. Está bajo maldición. No es la naturaleza de Génesis capítulo 1. Tenemos que comprender eso. No es la naturaleza de Génesis capítulo 2 antes de que Adán y Eva pecaran y Dios trajera el juicio. La naturaleza que vemos es la que viene después de Génesis capítulo 3, que ha producido cardos y espinos. ¿Ok? Entonces, por muy asombrosa que sea, y es asombrosa porque Salmo 19 está inspirado o está pensando no únicamente en el sol de Génesis 1, sino en el sol de Génesis capítulo 3, ¿de acuerdo? Los cielos después de Génesis 3 también están incluidos allí. Pero tenemos que comprender que este agente está bajo maldición. Y si pensamos en nosotros como hombres, también estamos bajo maldición. Nosotros por eso morimos, porque estamos bajo la maldición. Por eso nuestros cuerpos, a menos que Cristo venga en nuestra vida, ¿a dónde van a ir? Al polvo, porque del polvo vinimos y al polvo vamos a volver. Estamos en ese sentido todavía experimentando la maldición de Dios. Hemos sido redimidos, tendremos vida eterna, nuestros cuerpos volverán a la vida, pero vamos a pasar por la muerte. Mientras, o en oposición a esto, la palabra de Dios es inspirada por Dios y por tanto no es maldita, sino que es perfecta y es santa, según lo revela la propia Escritura. Entonces tenemos un agente maldito como medio de revelación, pero tenemos por el otro lado a la propia palabra que es perfecta y que es santa. En tercer lugar, el ámbito o en que se manifiesta la naturaleza es limitado, y es limitado por las propias leyes que Dios da a su naturaleza. Es decir, el sol no puede dar por comenzar a hacer giros o moverse para adelante y para atrás. O sea, todos están limitados a algo que Dios ya estableció. No pueden pasar de allí. Están sujetos a lo que Dios les ha establecido. Sin embargo, cuando lo comparamos con la palabra de Dios y la manera en que Dios manifiesta su palabra y el poder que tiene su palabra, pues lo excede completamente. Es decir, por ejemplo, cuando pensamos en maneras metafóricas en que la Escritura habla, por ejemplo, de espada, podemos ver que tiene aplicaciones externas e internas. Tenemos una espada que es para pelear externamente, que lo vemos en Efesios, y tenemos una espada que corta por dentro, que lo vemos en Hebreos. Entonces, los alcances de la palabra son ilimitados, mientras que el alcance de la revelación general es limitado porque los agentes usados para revelarla son limitados también. ¿Ok? ¿Vemos ahí? ¿Listo? Con eso en mente, vamos a un break y venimos para trabajar inspiración. Break de 15 exactamente porque la clase termina a las 8:30 en punto, si Dios permite.
hemos estado viendo hasta este punto cómo todo va partiendo de la diferencia entre Dios y el hombre, quién es el creador, la criatura, y pasemos a esto de la revelación general y revelación especial, y vemos las diferencias. Ahora, cuando tenemos claro lo de la revelación, que es el contenido de las Escrituras, entonces la revelación especial, ¿dónde la encontramos? Especialmente en las Escrituras, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos saber cómo esa revelación especial de Dios ha llegado a ser parte de las Escrituras. Y aquí es donde la inspiración viene a ser fundamental. Entonces necesitamos entender que cuando la Escritura declara que toda la Escritura es inspirada por Dios, estamos hablando de la necesidad de que esto sea verdad para poder tener certeza de que la revelación especial que tenemos de Dios sea realmente revelación especial de Dios, porque el único que puede revelar a Dios de manera perfecta, ¿quién es? Dios, porque ya probamos, espero yo, que la creación no tiene la capacidad de mostrarnos completamente quién es Dios. Entonces necesitamos que Dios se revele a sí mismo, y Dios lo hace a través de las Escrituras como tal. Entonces ahí es donde viene la palabra inspiración. Entonces la palabra inspiración que tenemos allá en la carta a Timoteo hace referencia más como a exhalación, como que es un respiro, una conspiración, como que alguien está hablando muy cerca de otra persona. Entonces la inspiración, para que tengamos acá, es el proceso, esto es pregunta de examen, mediante el cual Dios revela su palabra. Es el proceso mediante el cual Dios revela su palabra. Ese es el proceso, ¿de acuerdo? Ya Fernando tomó foto allá. Es el proceso mediante el cual Dios revela su palabra. Entonces, lo importante de esto es entender que es la revelación especial de Dios. Y si eso no está claro, vamos a tener problemas, porque el tener claridad en esto los va a sacar de atolladeros como el que ahorita se estaban metiendo. Y van a tener más. Pero ¿dónde sale la respuesta? En la revelación especial. Si yo comprendo la diferencia entre la revelación general y la revelación especial, entonces hagamos el ejercicio cuando estábamos acá. Vimos que parte de la revelación general viene en el hombre, pero vimos que esa revelación general también ha sido afectada y que podemos equivocarnos. Entonces, ¿qué fue lo primero que brotó de algunos corazones en ese momento? No puede ser así. ¿Por qué? Porque su revelación general, la que ustedes tienen allá, su cosmovisión, sus sentimientos y todo eso salió a flote y que dijo, no puede ser que Dios condene a alguien así. Eso es revelación general. Pero ¿cómo sabemos si esa revelación general está siendo bien interpretada? Con la revelación especial. Entonces, hay muchos textos, por ahí Carlos se estaba acercando con Romanos 9, es uno de los textos que nos puede ayudar, pero hay muchos más. No podemos pensar que Dios no puede condenar, porque Dios es el juez, y Dios, primero que todo, Dios es ¿quién? El creador. Así que Él es el que pone las reglas de juego. Entonces, vemos la importancia de esto, de entender la Biblia es la revelación especial de Dios, porque ahí es donde están todas las respuestas. Es decir, ante cada inquietud, ante cada duda que tengamos nosotros, ¿dónde tenemos que ir? A la Escritura. Y si la Escritura contradice lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo me imagino, lo que yo deseo, ¿a quién le doy la razón? A la Escritura. Entonces, la revelación especial es como la palabra adecuada sería, es el no es el filtro, es el termómetro con el que yo mido si lo que estoy midiendo, la redundancia, es correcto o no. O sea, es la lupa con la que yo analizo y digo, esto que yo estoy percibiendo es correcto o no es correcto. Es la prueba realmente de que lo que yo pienso y lo que yo interpreto acerca de Dios es así. Y muchas veces
lo que yo pienso, cuando lo contrasto con lo que dice la Escritura, me doy cuenta que son completamente diferentes. Y allí es donde entonces o me someto a la palabra o no me someto a la palabra. Entonces viene, ¿cómo es el proceso? Ok, yo comprendo que la revelación general puedo interpretarla de manera equivocada, necesito la revelación especial, y entonces viene la pregunta, pero ¿cómo puedo saber si esta Biblia realmente tiene la palabra de Dios? Entonces ahí es donde yo necesito tener la certeza de que es inspirada por Dios. Porque si este va a ser mi mapa, si este libro va a ser con el que yo dirimo cualquier duda y digo, ok, si los pueden condenar, se van a condenar si nunca escuchan el Evangelio, yo necesito estar seguro de que es inspirada por el mismo Dios, ¿ok? Entonces vamos a estudiar, esto ya es de mucho académico, pero lo necesitamos, algunas teorías que son las más conocidas en el mundo académico acerca de la inspiración divina de las Escrituras. Vamos a mirarlas, aquellas en las que no estamos de acuerdo, vamos a decir por qué no estamos de acuerdo para que usted las conozca y se dé cuenta que tal vez en algunas incluso usted está. Es posible que alguno esté allí. Entonces, la primera de estos puntos de vista o teorías es la primera del dictado. La teoría del dictado básicamente dice que Dios dictó, como dice la palabra por palabra, la Biblia a los autores humanos. Es decir, que Jeremías estaba, bien sea en su casa o en el patio de la guardia, y Dios le habló y le dictó palabra por palabra, y entonces lo que estaba haciendo Jeremías era copiar lo que Dios le decía. Señor, repite, y vuelva y copia. Eso es lo que dice o sugiere la teoría del dictado, que básicamente la inspiración de las Escrituras significa que ellos escribieron de manera literal lo que Dios les estaba diciendo. Ahora, tenemos que recordar que en la Escritura tenemos dictados. Es decir, ¿cómo se compiló la ley? El Pentateuco, ¿cómo fue? Un dictado. Tenemos la ley, fue un dictado. No sabemos si todo el Pentateuco, recuerden que estudiamos eso, pero por lo menos lo que tiene que ver con la ley fue dictado. Dios le dictó a Moisés y Moisés escribió. Entonces hay dictados en la Escritura. Entonces el punto de esto, de dificultad y por lo cual nosotros rechazamos la idea del dictado, son dos. Principalmente que si Dios hubiese dictado toda la Escritura, tendríamos un solo estilo de redacción. Tendríamos una manera en que vemos que es la misma persona que siempre está escribiendo. Usaría las mismas palabras en todo momento, pero vemos diferencias en los libros. Cuando vemos los 66 libros, y ustedes ya pasaron por allí, nos damos cuenta de que cada libro tiene rasgos de la personalidad del autor humano. Entonces, la teoría del dictado niega en un sentido la doble naturaleza de la Escritura, porque básicamente los hombres, según esta teoría, fueron simplemente como el bolígrafo que Dios utilizó, pero ellos no imprimieron nada de ellos mismos a la Escritura, porque simplemente fueron como una secretaria en época de hace 30 años, tomando un dictado del jefe, simplemente. O sea, no tiene que pensar, sus sentimientos no operan, las circunstancias que está viviendo no tienen nada que ver. Pero cuando vamos a la Escritura, vemos que los que están en peligro se nota la angustia que tienen, que los que están celebrando se ve la alegría que tienen y podemos ver el estilo de cada uno de ellos. Entonces, la idea de una redacción mecánica no responde a lo que nosotros vemos en la Escritura. Sin embargo, es una doctrina que intenta hablar a favor de la inspiración de las Escrituras, porque está diciendo fue Dios y Dios simplemente lo dictó. Pero vuelvo a insistir, no vemos esa realidad cuando analizamos los 66 libros. Podemos ver diferencias, podemos ver que está allí la personalidad de Moisés, que está la personalidad de Jeremías, de Pedro, de Juan. Es evidente en los libros como tal. ¿Okay?
entraríamos, por ejemplo, a contradicciones con esa teoría del dictado, cuando un Lucas dice que escribió lo que investigó. Es como Dios diciendo, escribe esto. Yo, Lucas, fui a tal lugar, pero Lucas diciendo, yo cuando no fui, yo no investigué, yo no, si me hago entender. Entonces, no tiene sentido literario. Entonces, sin embargo, eso nos sigue dejando con la pregunta de entonces, ¿cómo sabemos que fueron inspiradas? Tenemos otra teoría, y es la teoría de la inspiración parcial o la inspiración conceptual de las escrituras como tal. Esta teoría básicamente lo que está diciendo, y es muy afirmada, lo que enseñan es que Dios no inspiró todas las escrituras, sino que inspiró a los autores humanos con la idea general. Entonces lo que dicen básicamente es que Dios dio como las doctrinas, les reveló las doctrinas, pero permitió que cada uno lo expresara en sus propias palabras. Entonces, un ejemplo que utiliza, por ejemplo, valga la redundancia, el pastor MacArthur en su libro es como si Dios le pusiera a Pablo en el corazón la idea del amor, y entonces le transmite la doctrina del amor de Dios, y Pablo entonces comienza a construir 1 Corintios 13 con esa idea de hay que hablar del amor. Entonces, ¿qué decimos del amor? Y entonces Pablo comienza a crear alrededor de la doctrina de la importancia del amor. Lógicamente, esto está minando completamente la autoridad de la Escritura, porque ¿qué está diciendo? Los conceptos son divinos, pero no son vinculantes todas las palabras. ¿Lo vemos? Entonces hay que amar, pero tampoco hay que hacer todo lo que Pablo dice en 1 Corintios 13, es decir, nos deja la opción de decir, Pablo se pasó aquí. Entonces podemos pensar en otra carta donde Pablo escribe, pensemos en Efesios, en el capítulo 5, entonces Dios le da el concepto de las familias, pero los roles, y Pablo es el que dice, la mujer tiene que someterse en todo a su marido como se somete a la iglesia a Cristo, y pone eso. Entonces ya no es vinculante, simplemente la idea de que hay roles, pero lo demás fue idea de Pablo o de Jeremías o de cualquiera de los autores bíblicos. Sin embargo, esto es muy aceptado porque estas personas entonces tienen la idea de doctrinas sueltas, pero no se sienten obligados a dar el mismo peso de autoridad a todas las palabras. Sin embargo, la rechazamos porque la Escritura dice que la suma de tus palabras es la verdad. No dice la suma de tus doctrinas, ni la suma de tus conceptos, sino la suma de tus palabras. Timoteo no dice todas las doctrinas son inspiradas por Dios y lo demás fue puesto allí por añadidura. Lo que dice Timoteo es toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, por eso rechazamos esta doctrina, esta teoría más bien de la inspiración parcial o conceptual. Y aunque tal vez no con ese nombre, mucha gente ve las Escrituras y la revelación especial bajo esta óptica. Entonces, ahí es donde sale tanto el no me parece. Entonces, sí, yo sé, Dios dice, pero no. Entonces, comencemos a pensar en el debate que tuvimos antes del break. Entonces, Dios da la idea de la salvación por medio de la gracia a través de la fe. Dios dice que la única manera en que el hombre puede ser salvo es creyendo en Cristo Jesús, pero entonces ya comenzamos a pensar, pero bueno, ya lo demás de que nadie puede llegar al Padre si no es a través de Cristo, eso tal vez lo puso Juan. No es que sea así el único camino, porque imagínate qué va a pasar con la gente en África. ¿Sí lo vemos? Entonces, cuando actuamos así, y en cualquier tema, estamos teniendo una concepción de inspiración conceptual o parcial de las Escrituras y estamos en grave peligro. Pero somos más dados a eso de lo que a veces pensamos o tal vez estemos dispuestos a aceptar. Entonces necesitamos entender que es toda la Escritura, no solamente decir, sí, yo sé que es así, esto, pero lo demás como que, no, es todo.
Entonces por eso lo rechazamos. ¿Alguna pregunta de esa? ¿No? Ok. Otra es la teoría de la inspiración natural. Los defensores de esta teoría de la inspiración natural básicamente lo que dicen es que no fue Dios per se, Dios literalmente el que inspiró las escrituras, sino que fueron hombres muy espirituales, hombres muy devotos a buscar conocimiento espiritual, quienes, igual que un músico, igual que un artista que se dedica a meditar y a meditar en la belleza o en los sentimientos o en la realidad de la vida, logran plasmar obras maestras. Entonces ellos dicen, así como hay melodías en las que el músico, el autor, logra transmitir el dolor que tiene, la tristeza que tiene o la alegría que tiene, asimismo los autores bíblicos transmitieron verdades espirituales que fueron sacadas de su meditación acerca de los asuntos de la vida propia y de la gente que estaba a su alrededor. Y eso puede ser verdad para un músico, eso puede ser verdad para un pintor, eso puede ser verdad para un escultor, pero creo que muy rápidamente podemos evidenciar por qué rechazamos esa teoría. Y la razón es porque de entrada, ¿qué está negando? Que Dios intervino en el proceso. Está hablando de hombres muy espirituales. Está hablando de hombres muy sabios. Sin embargo, la misma doctrina tiene en sí misma algo absurdo, porque de acuerdo a esto, si fuese así, estos hombres tan espirituales se condenaron a sí mismos. Porque ¿qué escriben? Están escribiendo que ellos están condenados y que es imposible salvarse si Dios no viene a salvarlos, pero si Dios no está interviniendo, están completamente condenados. Entonces, es un absurdo pensar que ellos mismos escribieron esto. Por otro lado, algunos eruditos dicen que la mente humana no tiene la capacidad de concebir un personaje de ficción como Cristo Jesús. Es decir, la sabiduría, la influencia y todo lo que el personaje, porque sería un personaje ficticio Cristo. Ellos están hablando no de algo histórico, sino de algo que se han imaginado. Debería haber alguien como así. Que hombres hayan generado ficticiamente un personaje con la personalidad de Cristo Jesús y que tenga la influencia que ha tenido el nombre de Cristo en 2000 años de historia, no es posible desde un punto de vista humano. Entonces lo rechazamos. Y por último, la que nos interesa, tenemos el punto de vista bíblico, que es la inspiración plenaria y verbal de las Escrituras. En esta, que es la que nosotros aceptamos y defendemos acerca de la doctrina de la inspiración, Dios por medio de su Espíritu inspiró cada palabra que escribieron los autores humanos de la Biblia en los documentos originales. Voy a repetir porque esa es nuestra definición de esta teoría. Por medio de su Espíritu, Dios inspiró cada palabra que escribieron los autores humanos de la Biblia en los documentos originales de sus 66 libros, esto es, los autógrafos. Aquí alguien puede captar tal vez el énfasis que está haciendo MacArthur en la palabra en los documentos originales, los autógrafos. ¿Por qué? Porque no tenemos los autógrafos. Esos no los tenemos, esos ya no existen. Lo que tenemos son copias de esos. Y por eso entonces decimos, en esta versión dice así, en esta versión dice, no es porque Dios inspiró dos versiones. Tenemos que comprender eso. O sea, los que eran inspirados fueron ¿cuáles? Los autógrafos. Entonces la otra pregunta, espero que se haya quedado resuelta en la clase anterior, cómo se conservaron esos autógrafos, cómo se reprodujeron, de qué manera, para que podamos tener tranquilidad de que las copias que tenemos responden en fidelidad a los originales. Eso ya fue contestado en lo del canon y todo eso y la preservación. Espero que haya quedado. Si usted no estuvo en clase y no ha visto el video, no tiene ni idea de qué estoy hablando, pero ya se respondió.
Entonces, la palabra inspiración, como lo dijimos al principio de la clase, responde aquí al proceso que Dios llevó a cabo para transmitir, para revelar su verdad especial a los autores. Entonces, lo que está diciendo esta teoría es que tenemos en la Escritura una doble naturaleza. El carácter de los autores humanos está allí. Las vivencias de los autores humanos está allí. Pero cada palabra que está allí es inspirada por Dios. De una manera que ningún hombre puede comprender y que ningún hombre puede explicar, Dios se encargó de lo que Lucas investigó y que dice tanto al inicio del Evangelio que lleva su nombre como al inicio de los libros de los Hechos. Lo que investigué, Lucas no dice yo escuché, sino yo investigué. Básicamente lo que está diciendo es que él hizo una investigación de campo, seguramente estuvo entrevistando a los otros apóstoles que estuvieron y hace este relato. Dios se encarga de que lo que Lucas pone en su libro dirigido a Teófilo es lo que Dios quiere que él ponga allí. Entonces es un misterio. Tenemos que partir de esta verdad. Es un misterio cómo Dios se encarga de que Juan, que está hablando desde su propia perspectiva, de sus historias, sus vivencias con Cristo Jesús, lo que él plasme sea lo que el Espíritu Santo le está inspirando a plasmar. Todas las palabras que Juan utilizó, palabra por palabra, es inspirada por Dios, pero al mismo tiempo escrita por los hombres. Esa es la posición que nosotros aceptamos. Ahora bien, ¿hay oposiciones a esta verdad? Sí. Y podemos ver algunas y tal vez alguien tenga aquí dudas y puede decir, pero si no fue un dictado, ¿cómo es posible que a través de hombres pecadores, a través de hombres imperfectos, a través de hombres iletrados, tengamos la palabra perfecta de Dios? Porque de la inspiración divina se derivan cosas como la inerrancia de la Escritura. Es decir, si todas las palabras son inspiradas por Dios, no hay errores. Pero la escribió Pedro y sabemos del carácter de Pedro, porque la Biblia nos habla del carácter de Pedro. Entonces, ¿cómo sabemos que lo que Pedro escribe cuando dice, esposas, sométanse a sus esposos sin temor a lo que ellos puedan hacerles, no fue porque Pedro había peleado con la mujer esa mañana? Y está en un momento de rebelde y escribió. ¿Cómo sabemos eso? La respuesta es que confiamos en que el Espíritu Santo fue el que inspiró a Pedro. Es lo que tenemos que tener certeza, si no vamos a estar en problemas. Pero para responder esa objeción que muchos hacen, tenemos que pensar que Dios lo ha hecho en otras maneras. Y creo que el ejemplo más claro de esta verdad es el mismo Verbo encarnado, Cristo Jesús, y es el ejemplo que utiliza el pastor MacArthur también en su libro. Cristo tiene dos naturalezas perfectas, y es la naturaleza humana y una naturaleza divina. Sin embargo, no podemos olvidar que Cristo fue formado en el vientre de María, una mujer hija de Adán, es decir, pecadora, necesitada de la gracia, pero a pesar de ser formado y llevado en el vientre de María, él nace sin pecado. Es decir, la contaminación de María, el pecado de María, no pasa al Verbo encarnado, no pasa a Cristo Jesús. Cristo nace perfecto, Cristo nace santo, sin ningún pecado, a pesar de ser formado en el vientre de María. Tiene esa naturaleza humana por parte de María, porque se cumple la profecía de hijo de mujer, la simiente de la mujer, pero de ninguna manera el estar en contacto con María le transmite el pecado de María a Jesús. Así que Cristo es perfecto, a pesar de que vino al mundo a través del vientre de una mujer imperfecta, una pecadora. De la misma manera, Dios utiliza a estos hombres imperfectos y pecadores para que en un momento pongan por escrito, bueno, los que escribieron, porque hubo unos que usaron secretarios como Jeremías, que usó a Baruch,
o vemos varias veces en las cartas de Pablo, que Pablo firma al final, pongo mi firma al final, mi nombre, para que sepan que fui yo, porque hay gente que le ayuda a escribir las cartas, amanuenses se llamaban ellos, pero que todas esas palabras fueran perfectas. Entonces, no es ilógico pensar en eso porque Dios lo hizo y lo mostró de manera perfecta en la encarnación, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que verlo de esa manera. El hecho de que sean hombres no afecta la integridad divina de la Escritura. Dios se encargó de que su naturaleza pecaminosa no afectara el resultado final. Dios se encargó de eso, de la misma manera que el milagro de la encarnación. ¿Alguna pregunta de eso, hermanos? Leonardo. Un versículo ahí para aclarar desde 1 Corintios 7:12 con relación a eso, porque muchos lo usan para negar eso, que dice Pablo, pero a los demás digo yo, no el Señor. Entonces eso también es que... Sí, hasta en ese momento Dios permite que Pablo, eso también es inspirado por Dios, pero aún es inspirado por Dios para mostrar que Dios se encarga de guardar que si Pablo metió la cucharada, quede claro que fue Pablo y no el Señor, pero aún eso es inspirado por Dios, de una manera de mostrar la integridad escritural. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Seguro? ¿Estamos bien? Ok, nos quedan 5 minutos. De manera general, podemos pensar en la preparación de la inspiración, que es otro tema que nos ayuda, la preparación de la inspiración. Y podemos pensar en que Dios preparó, por un lado, los escritos y por otro lado, preparó a los escritores. Eso hace parte del plan soberano de Dios. Preparó los escritos y preparó los escritores. ¿Qué significa eso de que preparó los escritos y preparó los escritores? Entonces, cada uno de los 66 libros de la Biblia fue preparado por Dios y cada uno de los 40 escritores de la Biblia fue preparado por Dios. ¿De qué manera? Podemos pensar, por ejemplo, en el libro del Éxodo, el ambiente del Éxodo, lo que estaba viviendo Moisés, lo que estaba viviendo el pueblo, el contexto histórico del imperio egipcio, la manera en que el faraón oprimía, la circunstancia de estar viviendo cuando salen de Egipto en el desierto, todos esos elementos Dios los utilizó para ayudar a moldear el libro. Es decir, lo que estaba pasando en esa época ayuda a hacer énfasis en el propósito del libro. Es decir, Dios no levanta a Moisés en el año 10 o 20 del tiempo en Egipto. ¿Por qué? Porque no estaban bajo cautiverio, estaban en una buena circunstancia. Eran básicamente invitados del faraón, vivían en la tierra de Gosén. Entonces no hace mucho sentido liberarlos de... ¿Y por qué me vas a liberar? Es como si tú estás viviendo... te llevan a Estados Unidos y te ponen un penthouse y vives allá en Miami mirando el mar y yo llego, vengo a liberarte. ¿De qué? Déjame quieto. No hace mucho sentido, pero si estabas así, pero ahora te tienen en el sótano, te tienen encadenado, no ves la luz del sol y abre la puerta a alguien y dice, vengo a liberarte, la cosa cambia. ¿Sí me hago entender? Entonces, las circunstancias fueron preparadas por Dios. Cada libro tiene su contexto histórico, cada libro tiene su contexto literario y todas esas cosas fueron preparadas por Dios para influir en el libro, por ejemplo, como tal. Podemos pensar en los libros de los Salmos. Y los libros de los Salmos son libros muy reveladores del espíritu humano también, ¿no? De la tristeza, de la alegría, del dolor, del enojo. Entonces Dios prepara el ambiente para que el libro se escriba o el Salmo se escriba de cierta manera. Las cartas neotestamentarias, por ejemplo, las cartas de Pablo, todas tienen un contexto. Entonces Pablo escribe la carta a los romanos para presentar su ministerio y porque va de camino a España y necesita la ayuda de esa iglesia. Entonces ese es el motivo por el cual Pablo escribe Romanos. Dios lo va a inspirar, pero desde el punto de vista humano, Dios prepara la circunstancia de
Pablo pensando en ir a España y diciendo, necesito ayuda. La iglesia estratégicamente que me puede ayudar es Roma, pero allá no me conocen, entonces ¿qué tengo que hacer? Me voy a presentar, les voy a mandar una carta anticipada y les voy a contar del ministerio que estoy llevando a cabo y les voy a decir que voy para allá y que voy para Roma y que espero que ellos a España y espero que ellos me ayuden a llegar a España. Y esa circunstancia es utilizada por Dios para que Pablo escriba la carta a los romanos y que haga un tratado tan extenso del Evangelio, para decirles, yo no soy cualquier aparecido, aquí está mi entendimiento del Evangelio. Entonces, ahora voy a llevar este Evangelio a España, ayúdenme. Entonces, todas las circunstancias históricas fueron maneras en que Dios preparó cada libro. Y cada libro, ustedes espero que lo recuerden, pudimos estudiar qué estaba pasando. La audiencia que iba a recibir el libro era tal vez a veces diferentes a la audiencia que vivió el libro. Entonces, ¿qué estaba pasando? Y entonces eso hace sentido, la necesidad de escribir un libro. Así que Dios preparó los escritos y de la misma manera Dios preparó los escritores. Entonces, Moisés, como este libertador, como este gobernante, como este mediador, Dios lo preparó. ¿Cómo lo preparó? Fue un hombre que es usado como salvador de un pueblo que está condenado a muerte, pero él mismo nació condenado a muerte. Dios fue preservado y fue preservado a costa de la propia familia del faraón. Moisés fue criado como gobernante en el palacio del faraón. Luego va al desierto y entonces durante 40 años está en el desierto. Así que Moisés es preparado como escritor por Dios para guiar al pueblo por 40 años en el desierto. O sea que toda la vida de los escritores bíblicos fue modelada y preparada por Dios desde la eternidad para que en el momento en que ellos van a escribir, escriban de la manera en que Dios quiere que ellos escriban. Entonces ahí es donde vemos la preparación de los escritores en la inspiración divina. ¿Sí lo vemos? ¿Ok? Se nos acabó el tiempo, hermanos. Entonces, rápidamente doy información y oramos. Entonces, oremos y les doy la información para irnos. Señor, te damos gracias. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús por este tiempo, esta clase. Qué bueno, Señor, es poder ver, poder recordar la verdad de tu palabra, la verdad de tu escritura. Y ayúdanos, Señor, a vivir nuestras vidas de acuerdo a tu revelación especial, Señor. Gracias por la revelación general, pero sobre todo gracias por hacernos partícipes de esta verdad consignada en las Escrituras, tu palabra que es eterna, tu palabra que es verdad y santa, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en teoría deberíamos tener clase en 15 días, pero en 15 días hay otra actividad corriendo acá. Entonces vamos a venir en 8 días. 1 de diciembre nos vemos y terminamos con esta clase de bibliología. Lo más probable es que cerramos aquí el año con esta materia, porque si no nos va a quedar algo colgando allí y no quiero que nos queden nada a medias. Así que esperamos el próximo año que no tengamos ya las interrupciones, ya estamos aquí, así que esperamos que todo fluya. Clase de miércoles, usualmente no hay nada de carnaval los miércoles. Entonces no vamos a tener interrupciones en teoría si Dios así lo decide, ¿ok? Entonces próximo miércoles, por ahora este año vamos a estar con el mismo horario de 6:30 a 8:30, porque sabemos que algunos se están acomodando apenas al transporte, entonces vamos hasta esa hora. Que Dios los bendiga, hermanos, que tengan un buen regreso a sus casas.